canciones enteras, creando divisores de las que nunca te enteras. Antifatizo de paz, arrasa, cerrás. El sistema te limita si la guita no tendrás. No miran, despertar, temerás, se verá apenas sale quemar. Eric Ghoste es un rapero y cantante de black metal trap y rap alternativo nacido en 1991 en Florida, Estados Unidos. Con tan solo 27 años y el apodo de Ghostman, hoy en día es reconocido como uno de los artistas de rap underground más originales y más famosos del mundo, con 4 años de carrera en la escena y 10 álbumes publicados. Por lo que en el día de hoy, para saber más acerca de este gran cantante, acá te traigo 8 curiosidades sobre Ghostman. Espero de verdad que las disfrutes. Still wanna die, but got someone to do it with, yeah. She put my hand up on the throat and told me squeeze that shit, yeah. Looking right in the eyes of my thumb on the tongue, gripping the jaw like a fish, I don't want to sprung. I pushed her back to the wall and said you done. She got me taking the super sucker, then I sucker and get up and go, bitch. Curiosidad número 1. El black metal trap es un género que no suena tal y como se lee, sino que trata más bien de un tema de actitud y de una postura inspirada en la cultura de lo que es el black metal, razón por la cual este género no suena a un black metal de los años 80 obviamente, pero que sí sigue la ideología de aquellas bandas en otro lenguaje musical. Es por esto que la música de Eric está basada en el ocultismo, la depresión, el anticristianismo y el odio a sí mismo, mencionando entre las bandas que lo inspiran a hacer música a grupos de death y black metal como Decide, Death, Carcass, Mayhem y más que nada Bathory, en lo que respecta a letras e ideología. Y en términos de música menciona a bandas industriales como Einstürzende Neubauten, Nine Inch Nails y a los raperos 3 Six Mafia y Outkast, sin mencionar que también saca inspiración de libros ocultistas y libros antiguos egipcios. Curiosidad número 2. Eric mencionó que su pelo es gris y largo porque intenta dejárselo tal y como lo tiene su personaje favorito de Final Fantasy, llamado Sephiroth, pero que aunque su pelo se ve blanco no es el tono que tiene el personaje, al cual intentó acercarse lo más posible, pero según él le quedó un color más gris. Aparte de ser fan de los videojuegos, Eric también es seguidor de la ideología telema de Aleister Crowley, y aborrece tanto las bandas satánicas de black metal como al creador de la iglesia satánica Anton LaVey, llamándolo falso divino en el tema 1000 Rounds. Según Eric, a él solo le gustan las bandas de la primera y segunda ola excepto Venom, ya que las bandas posteriores a la década del 2000 son muy cursis y tienen videos exagerados con demasiadas imágenes satánicas, admitiendo que la única banda de black metal moderno que le gusta es Gorgoroth. Curiosidad número 3. Antes de empezar con el rap, Eric tocó la guitarra en bandas de hardcore punk y la batería en bandas de doom metal locales, llamadas Nemesis y Seven Serpents, haciendo música desde que tiene 14 años. En la secundaria era parte de un equipo de levantamiento de pesas y jugó al fútbol diciendo que prácticamente lo obligó su padre, quien murió cuando Eric tenía 17 años, y quien no le dejaba ni a él ni a su hermano tener internet, haciendo que se enfoquen más en los deportes. Después de esto se graduó en la universidad luego de estudiar astrofísica, y eventualmente fue empleado de una call center en donde ganaba $65.000 al año mientras empezó a hacer música rap en el 2014, pero lo dejó para mudarse a Los Ángeles, ya que su música no prosperaba en el sur de Florida, y se unió a raperos como Lil Peep, Craig Sen y Suicide Boys. Curiosidad número 4. Las influencias de Eric no solo aparecen en su música, sino que también se pueden ver en la mayoría de sus videos. Al comienzo del video de la canción Mercury, se pueden ver el logo de Trash Gang y Ghostman escritos de la misma forma en que lo escriben las bandas de black y death metal de los años 80. El logo Trash está escrito igual que el logo de la banda Death, y el dibujo que le sigue es el logo de la banda Einstürzende Neubauten, pero hecho de una forma más puntiaguda y agresiva. Además, en el video de la canción Kali Yuga, Eric está pintado tal y como lo estaba el cantante Dead, de la banda de black metal Mayhem, y en la canción Euronymous, Eric habla sobre Barbie Kernes de la banda de black metal Burzum, y sobre el líder de Mayhem, quien se llama de la misma forma que este tema, teniendo en su intro a un periodista de los años 80 hablando de la quema de iglesias y del black metal. Curiosidad número 5.
Cuando Eric y Suicide Boys se hicieron amigos, primero empezaron a salir y después hicieron un tema juntos, siendo este Mil Rounds. Otros artistas que hicieron colaboraciones con Ghostemane fueron Getter, Wabi Jones, Lil Peep, Lil Xan, Nick Coletti, Pouya de Suicide Boys en otro tema, Craig Sen, Ross Williams, Clams Casino, Baby Loot, XXXTentacion, Lil Subin y Travis Barker de Blink 182, quien tocó la batería en el tema Dread. Curiosidad número 6. El video de la canción Flesh fue grabado en una casa abandonada en medio de la nada en Minnesota. Para este rodaje, Ghostemane invitó a 50 de sus más grandes fans. Decoraron la entrada con antorchas y el interior de la casa con luces rojas. Y el 3 de octubre se grabó la experiencia en donde la gente hasta se colgó de las tuberías que pasaban por el techo, siendo finalmente lanzado el 8 de octubre. Curiosidad número 7. A mitad de la canción Wishers Lose Copper, Dreamers Lose Everything, se escucha un fragmento de una entrevista a Marilyn Manson, en donde le preguntan qué intenta transmitir con estas canciones. Y el beat de la canción Venom está inspirado en el riff de un tema de la banda de black metal Acheron, siendo este Ave Satanás. Curiosidad número 8. Eric estuvo a punto de entrar a la marina, y además le tiene cierto miedo y está en contra de tomar pastillas, ya sea para drogarse o para tratar algún dolor, ya que su padre sufría de dolores en la espalda y tomaba pastillas para combatir su dolor. Pero una noche tomó una mezcla de estas pastillas y esa fue la razón por la cual él murió. De esta manera surgió el rechazo de Eric hacia estas sustancias. Y bueno gente, así termina el video de hoy. Si el video te gustó, te agradecería mucho que lo compartas y te suscribas para recibir más videos como este. Y si querés, también puedes seguirme en las redes sociales que ves en pantalla. Dicho todo esto, nos estamos viendo en el próximo video.